Muy bien, muchachos. Bueno, entonces continuamos como con esta charla acerca de grafos. Ya definimos entonces que un vértice es el equivalente a un nodo en los árboles. Y Marlon comentaba o daba un concepto adicional que era la arista. ¿Qué es una arista? La unión de los dos vértices o no, o no. Exactamente, una arista me permite a mí conectar a dos vértices, ¿sí? Como dice Juan José por el chat, son los enlaces entre dos nodos, entre dos vértices, y hay características propias de esas aristas. ¿La tienen clara? Una arista, ¿qué puede tener? Puede tener peso, el peso que se le da para hacer recorridos y todo. El peso, muy bien. El peso es como el gasto que se tiene para hacer ese recorrido. Hagamos de cuenta que tenemos dos nodos o dos ciudades que están representadas cada una por un nodo. Y la carretera que une a esas dos ciudades sería la arista. Y podríamos decir que el peso sería el kilometraje que hay entre esas dos, digamos, entre esas dos ciudades, ¿cierto? Muy bien. Vale. A ver, acá yo miro una cosilla. Profe, una pregunta. Sí, Ese coste entonces también se puede ver como un tiempo de entre las dos ciudades, ¿ok? claro Pues, que sí, eso depende del problema. Yo voy a compartirles pantalla por acá, como para... Paint por acá. Algo como muy rápido acá les puedo ir mostrando. Claro, Marlon, lo que usted planteaba. Entonces yo puedo tener un nodo o vértice por acá, otro por acá, otro por acá. Ya sabemos que acá los grafos no necesitan tener como una estructura jerárquica como lo encontramos en los árboles. Entonces, hablábamos de que todos estos son nodos o vértices y las aristas o conexiones nos permiten enlazar a varios vértices, ¿sí? Yo puedo tener desde un mismo vértice varias salidas o varias entradas. Vamos a ver acá que la diferencia con los árboles es que no tenemos algo jerárquico, es decir, no tenemos una raíz como tal. Para algunos algoritmos sí que vamos a tener algunas cosas propias, pero, pero digamos que no pueden variar. Es decir, podemos hacer un recorrido de inicio a fin desde un vértice específico, pero luego podemos hacer otro vértice diferente. Muy bien. Vale, pues, ¿qué más les comento yo por acá? De entrada es eso. Y pues, con respecto a los pesos, podemos decir, bueno, acá, antes de irnos a los pesos, cada uno de estos vértices, como lo vimos en los árboles, acá en los grafos, también podrán tener una etiqueta. Podemos tener por acá el vértice A, el vértice B, el vértice C, el vértice D, el vértice E, el vértice F. Muy bien. Y pues podemos ver estos vértices como si fuesen ciudades, la ciudad A, B, C, etcétera. Y pues definir unas características de cada uno de esos vértices. Podemos definirle una etiqueta, sí, pero a la vez, como lo vimos en los árboles, el valor propio del vértice o del nodo puede ser un objeto que contenga varias características. Por ejemplo, en una ciudad, ¿qué podemos tener? El número de habitantes, la altitud, la temperatura promedio,
eh, no sé, comida típica, cosas por el estilo, ¿cierto? Entonces, la vamos a identificar con una etiqueta o con un identificador único, pero a su vez internamente puede tener un valor asociado. Vale, ¿vamos claros hasta ahí? Sí, profe. Vale, listo. Muy bien. Luego, pues entonces, como lo decía Marlon ahora, el peso de una arista. El peso de una arista está dado por un valor que puede estar asociado a diferentes circunstancias. Podemos, por ejemplo, para el tema de ciudades, podemos tener una distancia, vamos a ponerlo por aquí, ¿no? Podemos tener una distancia en kilómetros, pero también podemos tener algo en tiempo o podemos tener algo como tal en dinero, cuánto me cuesta ir de una ciudad a otra. Es decir, puedo tener varias medidas. Sin embargo, lo ideal es que todas las aristas tengan un peso relacionado con la misma variable, porque si no, yo no voy a poder medir en tiempo, mientras que, o comparar una que está en tiempo con otra que está en dinero. No, eso no lo puedo hacer. Aunque dentro de una misma o dentro de todas las aristas podría definir yo un objeto, que el peso de la arista sea un objeto que me contenga varias propiedades y ya que tome la decisión yo de medirlo o por dinero, o por tiempo, o por distancia. ¿Vamos bien hasta ahí o Ok. tienen alguna duda? Profe, ahí en el peso, digamos, o sea, ¿qué criterio se toma para decir yo le pongo 5, 6 o 7 o Ah, eso es un valor aleatorio? el problema que se plantee lo dará en su momento. Es decir, generalmente yo puedo decir acá, no, si es que entre la ciudad A y B hay 5 kilómetros, entre B y C hay 7, entre C y D hay, no sé, 10. Por acá hay 15, acá hay simplemente 12, por acá hay como 6 y por acá, no sé, digamos que hay 2. Listo, entonces los problemas se plantean de esta manera, siempre dando un peso. Sin embargo, cuando yo les hablo, digamos, de grafo dirigido o grafo no dirigido, ¿ustedes qué pudieron consultar acerca de eso? Profe, esa es la La arista dirección. tiene como una dirección. Correcto. La arista tiene una dirección. Es decir, yo puedo dibujar que este de E a D, ah, ya, pero una flechita ahí, una flechita. Este está como muy... No, Profe, aumentele el grosor, el tamaño entonces, ahí. tamaño. Es así, perfecto. Así. Y esto como- menos, menos. Vamos a mirar este. Mm, acá, con este y ese acá. Perfecto, listo. Voy a trabajar con este de acá mejor. Entonces yo puedo decir que este camino está dirigido, es decir, yo tengo camino de F hacia B, más no de B hacia F. Es decir, cuando tenemos caminos dirigidos o sí, indexados de un lado hacia otro, pues ya estoy hablando de un grafo dirigido. Entonces yo podré decir, mire, de A a B también hay camino, de C a B también hay camino. Y según lo que ustedes identificaron, lo que investigaron, en este caso, B, ¿a qué se refiere? B, ¿qué sería? Una fuente, profe. Lo contrario, sería un nodo Ah, pozo. Un ah, pozo, porque allí finaliza todo. Fíjense que todos los que llegan allá, ya quedan encerrados. Mientras que con lo que estoy haciendo acá, eh, F sí sería un nodo fuente, es decir, salen. En el nodo fuente salen, pero no ingresan. En el nodo pozo entran, pero no salen.
¿correcto? Sí, profe, ya vi Sí. ahí erróneo. Vale, listo. Claros esos conceptos ahí, pues me gusta como irles demostrando ahí con dibujitos y eso, los conceptos, lo que es el nodo, lo que es la arista, lo que es el peso de una arista, ahora lo que es un nodo fuente o un vértice fuente, lo que es un vértice pozo. No sé si hay dudas allí, si hay preguntas, por favor. Profe, estas dos características solo están relacionadas con, o sea, si es un grafo dirigido, si tienen, Correcto. Sí, sí, eso es solamente para los grafos dirigidos, porque cuando tenemos grafos no dirigidos, pues como tendríamos que tener un nodo por allá así solito, pero si es un nodo solo, pues sería un grafo aparte. ¿Sí? ¿Qué sería? Eso se llama un grafo débilmente conectado, es decir, no todos están conectados. O un grafo fuertemente conectado será aquel que tenga camino desde cualquier nodo hacia cualquier otro. ¿Sí? ¿Eso también lo revisaron por ahí? Esos ya son casos muy, muy especiales. Eso sí, digamos que no es tan normal encontrarlos por ahí, pero puede suceder. Muy bien. Bueno, ¿algún otro concepto que hubiesen encontrado o eran todos estos? Profe, la excentricidad de un árbol que, ¿De un árbol? digo, es que de un grafo, perdón. Excentricidad. Uf, ah, pues no. Pues yo vi que Venga, eso era una relación ahí como con los costes de, como era como el máximo coste que había entre un camino que se hacía o algo así, pues. mm, a ver, estoy buscando acá, no me he encontrado con ese como tal. Bueno, no, esto ya es de costos mínimos y costos máximos. Ya. Eso es lo que normalmente trabajo yo. Cuando hablamos de valores mínimos o valores máximos, la excentricidad entonces se refiere al coste máximo que puedo tener yo entre un vértice cualquiera y otro. ¿Sí? Sin embargo, es muy, digamos que es muy raro encontrarnos esos valores máximos. Nosotros lo que buscamos casi siempre es un valor mínimo, un coste mínimo cuando vamos a optimizar, por ejemplo, rutas, que era otra pregunta que les iba a hacer. Aplicaciones. Les digo acá, por ejemplo, una aplicación de los grafos es cálculo de rutas tipo solicitud de taxi o el mismo Uber. Cuando nosotros pedimos un servicio y el mapa muestra una ruta, es porque es la ruta óptima en ese instante de tiempo. Es decir, en ese momento, mm, por estadística, por histórico, se calculan los algoritmos y digamos que se recomienda una ruta específica. ¿Por qué? Porque es la de menor tiempo, ¿sí? O cuando vamos por carretera, uno puede elegir la de coste mínimo en cuanto a peajes, por ejemplo, ¿sí? Sin importar la distancia. Entonces ahí uno ya empieza a evaluar otro tipo de cosas, pero a eso se refiere la excentricidad. Listo, profe, ya me quedó más claro, Sí, gracias. vale. También hablan del diámetro, ¿cierto? Que es el camino más corto. Bueno, son dos conceptos, digamos que no los utilizamos mucho o en mi jerga de grafos no los utilizo mucho, lo que, bueno, excentricidad y diámetro, porque yo hablo siempre del coste máximo o del coste mínimo y generalmente hablamos pues del coste mínimo. También tenemos lo que es el grado de un vértice, ¿sí?
Em, ¿Cuál es el grado de un vértice, según lo que investigaron? El número de vértices que hay conectadas al grafo. Al, Digo, de aristas, perdón, de al aristas vértice. que hay en un vértice, ¿cierto? Y es que me Entonces, este confunden sería el esos grado del términos. vértice. Por ejemplo, ¿cuál es el grado del vértice C? En este caso, Grado 2, profe. grado 2, ¿sí? Porque tiene dos, que sale hacia B, otra que va hacia D. Em, bueno, hay otros tantos, digamos, conceptos que pueden ir revisándose. Pues, de ese grado se puede sacar el grado mínimo, el grado máximo. Esos ya son ejercicios que se plantean, ¿cierto? Entonces, no, dado un grafo, dígame cuál es el vértice que tiene el grado mínimo o cuál es el que tiene el grado máximo. Pero ya es como evaluación muy de realizar ejercicios. Bueno, hay muchísima teoría acerca de los grafos, por eso yo les hablaba a ustedes de que, bueno, que se leyeran algo acerca de teoría de grafos. Y pues unos autores nombrarán estos conceptos de otra manera, como lo encontramos ahora con la excentricidad. Pero pues siempre vamos a llegar a lo mismo, ¿sí? A tener vértices, aristas, pesos y con eso iniciamos. Esa es la base de todo. Em, pero pues sí hay algo que yo les quiero mostrar a ustedes y es la forma de representar un grafo, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos representar un grafo antes de ir como a algo de código? Tenemos dos opciones para representar un grafo. No sé si la tienen clara por ahí, saben de lo que estoy hablando o empiezo a explicarles acá. Es la matriz o las listas, ¿cierto, profe? La matriz de adyacencias y las listas de adyacencias. Muy bien. Eso me gusta. Ustedes se documentaron y es más chévere estar así, como estar hablando como un mismo idioma. Muy bien. Pues vamos a ver por acá lo que es matriz de adyacencias. Y vamos a tener por acá listas de adyacencias. Muy bien. Em, mm, a ver. Vamos con la matriz. Supongamos que tenemos o bueno, no, vamos a hacer una matriz, ¿sí? Una matriz, por ejemplo, el nodo o el vértice A, el B, el C, el D, el E y el F. ¿Cierto? Teníamos esos acá. Muy bien. Y resulta que vamos a trabajar en matriz. Entonces tendríamos A, B, C, D, E y F. Esto que les estoy haciendo yo acá en este Excel sería muy similar a lo que deberíamos manejar nosotros también con respecto a el código. Entonces ahora vamos a elegir cuál es la manera, digamos, o la mejor manera o la manera que más nos guste para representar un grafo en código, ya sea por listas de adyacencias o por una matriz de adyacencias. Y existe pues algo técnico para tomar esa decisión, unos tipsitos, algo a considerar allí. Entonces, pues de entrada tendremos esta matriz, una matriz de n por n, donde ese n va a estar dado por la cantidad de vértices que tengamos. Yo voy a decir acá entonces que el vértice A tiene relación con, y empiezo a marcar. Y yo puedo decir acá, puedo simplemente tener algo booleano, un sí o un no, un 0 por acá. Vamos a dejar esto sin negrilla.
Acá, A con quién tiene relación, con B y con F. Vamos a hacerlo obviando este tema del grafo dirigido. Vamos a empezar a trabajar con un grafo no dirigido, ¿sí? Entonces, tenemos relación desde A con B y con F. Entonces, marcamos con B y con F. Y ya está. Si queremos verlo, pues así. B, ¿con quién tiene relación? Con A, C y F. Entonces, tendrá con A, con C y con F. Ahora, C tiene con B y con D. Entonces, con B y con D. D tiene con C y con E. Entonces, tenemos por acá con C y con E. Y luego revisamos E, que tiene con F y con D. E, que tiene con D y con F. Y finalmente, F tiene con A, B y E. Por acá tenemos entonces A, B y E. Bueno, no sé si me alcanzaron a ver esto así, estaba sin hacer zoom. ¿Me comprendieron esta parte de acá, la matriz de adyacencias? Sí, profe. Bien. ¿O hay alguna duda, alguna pregunta ahí? Bueno, entonces todo está claro. Listo. ¿Qué pasa entonces? Yo voy a borrar esto acá porque representamos ese grafo de allí. Yo acá voy a hacer, no sé, un marcado así como muy raro, muy aleatoriamente. Así. O sea, vamos a hacer el trabajo inverso, ¿sí? Vamos a tener todos estos vértices. Nuevamente voy a hacer voy a borrar esto de acá. Y vamos a empezar a dibujar A, B, C, D, E y F. Seguramente no me va a salir tan bonito, van a quedar líneas cruzadas por todas partes, pero pues es para que ustedes vean que a partir de una matriz yo puedo armar un árbol. Entonces sabemos que, vamos a marcar por ejemplo por acá, y no tiene que ser siempre en el mismo orden. A, puede ser por acá, primera B, primera C por acá, B por acá, AE por acá y AF por acá. Listo. A mirar que, como lo dice, bueno, esto también lo puedo hacer, está relacionado al mismo vértice con el mismo, sí, se puede hacer, sí. Listo, de C, C con C. Vamos a mover este de acá. Listo. Ahí está. Muy bien. Vamos entonces a iniciar esa representación. A tiene relación con B y con D. Entonces podemos decir acá que A tiene con B y tiene con D. Muy bien. Ahí ya está. Entonces ya los marcamos. Luego B. B tiene con D. Bueno. Digamos que en esta matriz de adyacencias nos sirve mucho para los grafos dirigidos. Eso sí es bastante bueno. Podemos hacerlos de tipo dirigido si es el caso. De tal manera que yo pueda definir que A tiene con D y tiene con B. Listo. Luego digo que B tiene con A. Es decir, B se devuelve a A. Es decir, esta arista nos sirve en ambas direcciones, ¿sí? No solamente en una. Ahí está. Muy bien. Pero B también tiene con E y con F. Entonces desde B yo puedo llegar a E y desde B yo puedo llegar a F. Y lo marcamos de manera dirigida. Muy bien. Luego vamos con C. C solamente se dirige a D.
Entonces C va hacia, perdón, C va hacia D. Vale. Luego vamos con D. D sale hacia A. Entonces desde E también va a salir hacia A. Ahí tenemos otra arista en doble dirección. Sale también hacia B. Entonces tenemos desde D. Podemos salir hacia B. Y lo tenemos en esta dirección. Bien. También desde D vamos hacia E. Acá lo tenemos. De D hacia E. Y acá llega ahí a E. Luego vamos con E. E sale hacia D. Es decir, tenemos acá otra arista con doble dirección. Y luego vamos a F. F va hacia A. Desde F entonces yo puedo llegar a A. De F llego a A. Y también a C. De F también llegó a C. Y de F a F. Y es algo que les quería mostrar. Y es decir, yo puedo hacer este tipo de cosillas acá. Esto no es muy normal, digamos, pero lo puedo hacer. Eso lo vemos, o se utiliza mucho en la parte de autómatas para representar dentro de un autómata que es como un grafo. Digamos que yo puedo tener después de una F, otro F, otra F, otra F, pero bueno, eso ya es tema de otra asignatura. Eso solamente como para mostrarles que eso se podía hacer. Normalmente lo Profe, vamos ¿y a qué ver acá. utilidad No. tendría como ese bucle? Como se los digo, sería más para, ya lo iba a borrar acá, justamente lo borré de ahí y lo iba a borrar de acá, porque para nosotros no es de gran ayuda, no es de gran ayuda este proceso acá. ¿Qué pasa con un autómata? Bueno, yo me les adelanto y me les meto un poquito en la materia de autómatas. Un autómata nos sirve a nosotros para definir un lenguaje de programación, ¿sí? Entonces, resulta que este nodo F puede ser que represente letras. Entonces, estamos en el momento de revisar la sintaxis de la escritura de definición de nombre de una variable. Entonces, sabemos que puede entrar y empieza por una letra, digamos que F representa el abecedario, ¿sí? El abecedario A, B, C. Y después de una letra pueden ir más letras. Y más letras, y más letras, y más letras. Y C, supongamos que defina números. ¿Sí? Defina los números. Entonces, siempre deberá ir primero una letra y luego mínimo una letra, por eso entra por la letra, y después un número. O pueden ir una letra y después otra letra y otra letra y otra letra y después un número. ¿Sí? Es como la forma de representar esto de la sintaxis y todo lo que tiene que ver con lenguajes de programación, con compiladores y todo esto, pero pues eso lo van a ver más adelante. Digamos que acá en grafos se puede hacer, sí, pero digamos que no es muy útil para lo que nosotros vamos a ver dentro del tema de grafos. ¿Sí? ¿Me comprendieron al menos ese pedacito ahí de definición no sé, de letras? ¿Han visto ustedes lo que es expresiones regulares, seguramente, o no? No, profe. No. A ver, yo le puedo definir acá rápidamente como para hacerlo. Digo, bueno, yo vengo a definir el nombre de una variable. Entonces voy a tener unas letras, un conjunto de letras, A, B, C, todo esto, ¿cierto? Todo el abecedario. Yo puedo tener, siempre para una variable, ¿ustedes será que una variable la pueden iniciar por un número?
En muchos lenguajes no es permitido. No. Entonces, generalmente vamos a tener es una letra. Entonces, por eso la entrada para definición al autómata de definición del nombre de una variable va a ser siempre una letra. Mínimo una. Cuando usted pasa por acá, le está diciendo, tome siquiera una letra. ¿Seguida de qué? ¿Una variable usted puede definir una sola letra? Sí, listo. Y después de eso vaya al fin. Al final, ¿cierto? O usted, antes de ir al final, puede pasar a agregarle números. Entonces va a tener el 1, el 2, o el 3, o el número que quiera, ¿cierto? O puede tener más letras. Entonces puede tener una o más letras. Entonces va y le agrega más letras, más letras. Y cuando ya le ha agregado una o varias letras, pues puede pasar también por los números y puede definir uno o muchos números en el nombre de una variable. Y después que ya defina eso, pues usted puede venir a agregarle, después de los números, puede agregarle más letras. Y después de más letras, puede agregarle más números. O cuando ya termine con los números, puede ir al final. ¿Eso qué quiere decir? Yo voy a definir por acá. Y le digo, mire, yo voy a tener tres opciones de definición de variables. Entonces lo voy a llamar num1. Voy a ponerle por acá un num. Num1 y num2. Por ejemplo, entonces, según este mini autómata, esto es un mini autómata, ¿cuáles de estas variables me cumplen con este autómata? Evaluemos, por ejemplo, la primera. Entramos. ¿Empieza por una letra? Sí, por la N. La siguiente, ¿es una letra o es un número? Sí, es una letra, entonces se me quedó acá. Luego, la M se me quedó acá. Y luego, el número 1, sí, es válido que vaya un número. Y ahí ya finalizamos. Es decir, esta primera variable me quedó bien. ¿Sí? Esta primera variable me quedó bien. Ahora, la segunda. Entramos. Empieza por un número. ¿Es válido que empiece por un número? No, profe. No, nada. Entonces, de una vez la marcamos como inválido. Y fíjense que la tercera es, ¿empieza por un número, por una letra? Sí. ¿Tiene más letras? Sí, hasta la M. Y luego salta a los números. Viene para acá. Salta a los números. Tiene un número. Fíjense que desde los números puede agregar o más números o ir al final o devolverse a las letras. Y pues se devuelve a las letras porque tiene ahí la Y y nuevamente la palabra num y luego vuelve a los números. Y ahí ya finaliza, va al final. Es decir, esta de acá, la tercera, también es válida. Eso digamos que se utiliza para este tipo de cosas. Sin embargo, pues acá en estructuras de datos no lo vamos a ver a ese nivel. Eso se los dejo para que se diviertan con esto en la asignatura de autómatas. ¿Sí? Acá lo que les quería mostrar era cómo a partir de una matriz de adyacencias yo podía construir un grafo dirigido. ¿Me comprenden ahí? ¿Hay alguna duda con esta matriz de adyacencias? No, profe, yo creo que está claro. Vale, no sé si algún compañero tenga preguntas, duditas por ahí. No, profe, todo claro. Vale, listo. Ahora, vámonos con la lista de adyacencias. Bueno, una lista de adyacencias me permite a mí definir también un grafo. Sin embargo, pues tiene otra estructura. Vamos a definir nosotros este grafo, este mismo grafo, pero ya como vamos a hacer el proceso inverso. Es decir, ahora fuimos de la matriz al grafo. Ahora, este grafo vamos a definirlo ya no como matriz, sino como lista de adyacencias. Para la lista de adyacencias, yo necesito tener listados las etiquetas de los vértices. Y acá
le voy a definir a cuáles vértices puedo llegar. Entonces, desde A, yo puedo llegar a B y a D solamente, ¿cierto? Entonces, llego a B y a D. Digamos que estos son los orígenes. Los orígenes, estos serían los destinos. Un estilo diferente. Ahí está. Listo, entonces desde A yo puedo llegar a B y a D. Ahora me voy para B. Desde B yo salgo a F. Salgo a E. Y por ahí vi que salgo para A. Listo. Luego en C voy a salir hacia D solamente. Salgo hacia D. Luego desde D yo puedo salir hacia B. Puedo salir hacia A. Puedo salir hacia E. Voy a y evalúo a E. Desde E yo puedo salir hacia D. Y desde F puedo salir hacia C o hacia A. Listo. Entonces, pues es así de sencillo. Yo tengo esta lista de adyacencias, es una lista de listas, es decir, puedo tener hasta un diccionario, puedo trabajarlo como un diccionario que internamente me tiene una etiqueta y me tiene un valor asignado que será una lista de etiquetas de otros vértices con los cuales yo tengo relación. Muy bien, pues, ¿cuál es la diferencia entonces entre estas dos y cuándo, o bueno, digamos de optimización? ¿Cuándo utilizar uno, cuándo utilizar la otra? Bueno, pues, digamos que la ventaja acá es que puedo definir rápidamente un grafo dirigido, ¿cierto? ¿Cuál es la desventaja? Que cuando yo voy a evaluar si un vértice tiene conexión con otro, voy a tener que analizar toda la fila. Es decir, por ejemplo, si evalúo C, si yo quiero evaluar si tiene conexión con F, tengo que ir y recorrer A, B, C, D, E y F, como para llegar a todo esto. Es decir, yo me ubico en C y voy buscando en esa misma fila si en algún momento tiene conexión con F. O sea, buscando el índice de F para verificar si ahí tengo un 1, por ejemplo. ¿Sí? Mientras que en la lista de adyacencias es rapidísimo. Yo pregunto, el destino que yo quiero evaluar, por ejemplo, acá, D, quiero saber si B tiene relación con D. Pues voy y pregunto, ¿D está en la lista? ¿Sí o no? Ya, eso se hace rápidamente. Y solo voy a evaluar con los que efectivamente yo tengo relación. ¿Me comprenden ahí? Sí, profe. Sí. Vale, listo. Digamos que esa es la manera en la cual me gusta trabajar más a mí, con esta lista de adyacencias. Es un poco más rápido, un poco más óptima. Y no, digamos, en un grafo tan sencillo como este, pues no hay lío. Pero cuando vemos, a ver si aparece por acá. Si vemos algo como esto es un grafo. Google Maps trabaja bajo la teoría de grafos. ¿Cómo yo puedo ir de un lugar a otro? ¿Cierto? Pues ya no estoy teniendo una matriz pequeñita, digamos de 5 por 5, sino que voy a tener matrices de millones por millones de registros. Y ustedes consideran que eso será óptimo sabiendo que no tengo, que muchos de estos espacios no tienen un valor asociado.
No, profe, se estaría desperdiciando un espacio ahí vacío. Claro que sí. Entonces, por eso, ese es mi argumento como para trabajar más con lista de adyacencias. Me gusta más trabajar con lista de adyacencias, ¿vale? Bueno, no sé si tienen ahí alguna duda, alguna inquietud. Voy a detener entonces Profe, la en ese sí. caso, listas de adyacencia siempre sería mejor para el manejo de grafos Sí, a mí dirigidos. me gusta, puede ser dirigidos o no dirigidos. Puede ser, acá digamos que yo tengo A con D y D, fíjese que tengo con A. Estoy manejando un grafo dirigido de igual manera, pero estoy optimizando el acceso a las conexiones que yo tengo como vértice. ¿Sí? Tengo que hacer menos recorridos. Mientras que, como les decía ahora, yo voy a validar si C tiene conexión con F en la matriz de adyacencias, pues tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 validaciones tal vez. ¿Sí? 6 validaciones, mientras que acá, una. ¿Sí? Me lleva por un camino bastante corto. Bueno, ¿le queda claro, Samir? Sí, profe, como todo claro. Listo. Vale, entonces voy a dejar por acá la grabación.